agradece por brindarnos su sintonía nuevamente y aceptarnos en su hogar. A ustedes, familias que nos están viendo, amigos, hermanos, damos gracias al Señor porque nuevamente Él nos permite ingresar a sus hogares, alabar su nombre y llevar el consejo de la palabra. Gracias al Señor porque cada día tenemos una necesidad de aprender más y más del Señor. Acompáñenos, vamos a iniciar alabando al Señor, dándole gracias por sus misericordias y porque Él ha sido tan fiel y tan bueno en todo este tiempo. Alabemos al Señor juntos. Llegó y con él su gozo, levanta
proclamar sus maravillas, proclamar, proclamar, proclamar. Todas las mañanas tenemos que proclamar esas maravillas del Señor y con nuestros labios alabar y bendecir el nombre del Señor que vive y permanece para siempre. Aleluya, gracias Señor. Sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó, tu viña está desierta y sin vallado, y es nuestro solamiento aitado. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Oh sí, Señor, vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos. Regalarnos vida una vez más, vuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu mente regresa. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, Señor, haz llover. Haz llover, Señor, sobre nuestras familias. Bendición, Señor, gracias, Jesús. Sobre tus renuevos. Aleluya, sí, Padre. Gracias. Haz llover. Manda la lluvia. Aleluya, Señor. Gracias. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Gracias, Jesús. Sobre tu pueblo, aleluya, haz llover. Sobre tus nuevos, haz llover, Señor. Sí, Señor. Haz llover, Señor. Bendición, Padre. ¿Dónde está misericordia? Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Aleluya. Gracias, Señor. En la vida siempre nos hacemos muchas preguntas.
Yo no sé cuáles preguntas te has hecho en tu vida, Claudia, pero hay preguntas básicas que todos los creyentes se hacen y nos hacemos. Y las preguntas que nos hacemos es: ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la razón de mi vida en esta tierra? Y haciéndonos esas preguntas, voy a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Amén. Bendiciones. Amén. Quiero también, amados hermanos, darles a ustedes la más cordial bienvenida. Queremos agradecer al Señor durante todo este tiempo. Hemos venido trayendo la palabra, la enseñanza a través de las redes sociales. Y hoy es una oportunidad hermosa el poderlo hacer una vez más. La pregunta que nos hacemos hoy al iniciar: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? Es una serie de preguntas que el hombre tiene. Desde que somos niños hasta que partamos de esta tierra, seguramente tendremos muchas preguntas que hacernos a nosotros mismos, a Dios o a las circunstancias. Y la temática de este domingo, a pesar de que pareciera como que la vida está volviendo a la normalidad, en anteriores enseñanzas o predicaciones o sermones, pregunté: ¿qué es volver a la normalidad? Y para muchos volver a la normalidad es lo que incluso los ha hecho cautivos de esta circunstancia. ¿Qué es lo que nos hace volver? ¿O qué es lo que deseamos que vuelva a la normalidad? Y para muchos volver a la normalidad es volver a su manera antigua o su manera vieja y pecaminosa de vivir. Creo que sí, hemos de anhelar en medio de esta crisis un tiempo mejor. Entonces pensemos en la respuesta que podemos encontrar en las Escrituras, cuando en ellas nosotros también podemos saber que tenemos la oportunidad de poder tener respuestas en su palabra. La temática de este domingo es: en esta crisis que para nosotros los guatemaltecos fue anunciada por el Estado el 14 o 15 de marzo de este año 2020, significa que hemos pasado ya varios meses en donde hemos atravesado diferentes crisis. Y por eso les decía que crisis es una pregunta que vale la pena respondernos. En esta crisis, para muchos no sigue existiendo Dios. En esta crisis para muchos se siguen haciendo la pregunta: ¿y dónde estaba Dios cuando falleció mi pariente? En esta crisis, ¿dónde estaba el buen trabajo que tenía? En esta crisis hay tantas circunstancias que hemos vivido y la pregunta es: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? En esta crisis, ¿dónde está Dios? Es el tema de este domingo y lo responderemos en el transcurso de los minutos que nos restan. Crisis. Definamos la palabra crisis para empezar. Crisis, aunque es un término genérico femenino, es un término que define o se define de esta manera: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo en asuntos o en procesos. Y de ahí se desprenden muchos tipos de crisis: crisis económica, crisis personal, crisis mental, crisis de la etapa
infantil o adolescente, crisis matrimonial, crisis nacional como la que vivimos el día de ayer en nuestro país, una crisis de vándalos y de delincuentes pagados y enviados por gente interesada en desestabilizar la paz de nuestro país, que tanto nos hace falta. Crisis es una situación en donde usted y yo hemos escuchado: estoy atravesando una situación, estoy pasando una crisis personal, una crisis de amor, dirían también los muchachos. En mi oficina se me escapó tenerla aquí a mi lado, pero tengo en mi poder la primera Biblia que a mí me fue obsequiada por el pastor y misionero Germán Ubico. Él se la puso en manos de un amigo y él me hace venir esta Biblia, en la cual hay una dedicatoria de un amigo y de un misionero, para que yo encontrara en la Escritura la solución a todo problema, a toda crisis. Entonces yo estaba pasando por una crisis de salud. Había sido operado después de un accidente y ahora estoy en un proceso de recuperación que llevó más de un año, mi recuperación, para poder dar mis primeros pasos nuevamente a los 19 años de edad, volver a empezar a caminar nuevamente por un accidente automovilístico. Conservo entonces en mi casa, en mi poder, una Biblia de una versión antigua. Es interesante esta Biblia, porque solo tiene capítulos y sus versículos. No tiene ningún encabezado como la mayoría de Biblias que hoy tenemos. Hoy nos han hecho tan fácil la tarea para que en nuestras crisis podamos encontrar las respuestas de inmediato allí en la Biblia. En esta Biblia que yo recibí, que es una versión antigua, yo tuve que leer y ir descubriendo por sí mismo las respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Y hay algo especial en la Biblia que responde a todas las preguntas como esta: en medio de la crisis, ¿dónde está Dios? Y quisiera que juntos esta mañana vayamos al Salmo 34. Y basándonos en este Salmo 34, que es precioso, apenas tiene 20 algo de versículos. Pero veamos juntos lo que este Salmo nos enseña. Es interesante que cuando vamos a la Escritura, el salmista empieza diciendo, solo voy a mencionar lo que inicia diciendo, porque en la pantalla, a mi izquierda, aquí en la pantalla, ustedes tendrán la lectura de este salmo. Y en el inicio de este salmo, el escritor dice, David es el escritor de este salmo: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, dice la versión internacional. En la versión Reina Valera, que todos seguimos usando en la actualidad, a pesar de que tenemos otras versiones muy claras, más claras, en un lenguaje más comprensible, dice la Reina Valera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es el versículo que yo aprendí de memoria, y de hecho lo sé de memoria, y les puedo decir que es uno de los textos que aprendí también muy joven. Bendeciré al Señor, o bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En medio de toda crisis, ¿dónde está Dios? El salmista empieza con una introducción especial en este salmo.
Y tenemos que decir, Él está en donde se le alaba, Él está donde se le adora, Él está donde se le invoca. En donde no se le invoca, en donde no se le alaba, no es que no esté. Dios está en todo lugar y todo lo llena. Pero es importante que el salmista reconoce que en todo tiempo Él bendecirá a Dios. Así que toda crisis que usted esté pasando, cualquiera que sea el nombre que tenga esa crisis, falta de trabajo, ay, por cierto, sé que muchos de ustedes incluso están emprendiendo en nuevas labores porque su título ya no le es suficiente. Posiblemente le despidieron en esta crisis de pandemia. Porque la crisis de la que también podríamos hablar hoy es de la crisis de pandemia. ¿Existe? Existe. ¿El virus es una realidad? Es una realidad. Que se transmite de esta y de otra, allí hay tantas cosas que decir acerca de cómo se transmite. Unos dicen que sí, otros dicen que no. El asunto es que existe. No vamos a cerrar los ojos a que eso existe porque hay evidencias. Pero en esta crisis Dios le ha guardado, le ha dado techo. Quizás incluso el techo en el que usted pernocta o descansa, duerme junto a su familia, no sea propio. Y hay tantas personas que aún en eso tienen una crisis. No hay para el alquiler, no hay para el pago de la luz, del agua, no hay para las tantas cosas que el ser humano necesita y que necesitamos. Es interesante que ayer nos visitó un hermano y nos cuenta que durante los primeros 4 meses de esta crisis no pudo trabajar, no pudo salir. Él empieza a salir nuevamente, él trabaja en el comercio, en la venta libre, y 4 meses no trabaja. Y al final del tiempo, en donde se dan cuenta que ya los recursos están terminando y ya no hay lo que a las señoras, a nuestras esposas, también les aflige en la cocina. Ya no hay papa, ya no hay cebolla, ya no hay tomate, ya no hay... A veces incluso las esposas dicen, ya no hay nada. Y entonces cuando ya no hay nada, esa es una crisis difícil. Pero resulta que también usted ha ido, ¿verdad? Ha ido junto a su esposa o la familia y dice, pero ya no hay nada, ya no hay nada. Y entonces usted abre el refrigerador y ahí hay todavía algo. Abre el freezer y ahí hay todavía algún pedazo de carne o alguna carne. O alguien toca su puerta, como nos sucedió hace unas semanas. Alguien vino antes de que yo predicara y me trajo un pescado cocinado al vapor. Oh, imagínense, ni siquiera tenía yo en mente comer pescado de noche y me traen un pescado cocido al vapor. Gracias a quien me lo trajo. En medio de las crisis, Dios envía sus emisarios, envía sus mensajeros, para no decir otra cosa. Dios tiene cuidado de nuestra vida, porque si usted decide bendecir al Señor en todo tiempo y su alabanza esté de continuo en su boca, como lo hicimos esta mañana junto a mi esposa, y espero que usted se haya unido a las alabanzas que cantamos al Señor. Ni siquiera son para empezar, ni para romper hielo, sino son para adorarle, para decirle, en todo tiempo, Señor, te alabaremos. Entonces vayamos al verso que nos corresponde. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida
que desea muchos días para ver el bien? Usted y yo deseamos eso. Deseamos muchos días para ver el bien de Dios en nuestra vida. Y si este fuera el último día que usted ha de ver el bien de Dios, alábele, guste y vea que Dios es bueno. Bien, en esta expresión, cuando la Biblia enseña que el salmista está alabando a Dios, aparece la frase en este salmo: buscad al Señor. En medio de la crisis, ¿dónde está Dios? En algún lugar, podría decir, en algún lugar debe estar, sí, pero Él está siempre donde usted le invoque, porque Dios es omnipresente. Él siempre estará allí. La expresión del salmista al decir buscar al Señor se refiere al deseo de conocerle, al hambre y al sed ardientes de tener una relación íntima con nuestro Señor. Buscar al Señor implica la maravillosa sensación de desarrollar una intimidad y de ser uno con Él, en donde usted y Jesús se hacen uno como Señor y como súbdito, como amo y como seguidor, como amigo íntimo. Él desea caminar con usted y conmigo todos los días, día tras día, día tras día. He oído esta frase en muchas personas cuando uno les pregunta ¿cómo va? ¿Cómo está? Pues aquí, en el día a día. Pero parece que en el día a día hemos pasado y estamos luchando y estamos esforzándonos, pero en ese día a día debemos de siempre ver al Señor. El día a día del que la mayoría de personas hablan es de ese día que se les complicó, que no saben qué hacer, que va a llegar el cobrador, van a llegar los trabajadores, la planilla está preparada pero no hay dinero. Y entonces la crisis se hace complicada y se preguntan: ¿dónde está Dios? Señor, ¿dónde estás? Tengo que pagar la mía. Tengo que traer la comida a casa. Tengo que pagar el colegio, porque aún todavía hay algunos que están pagando colegio o quizás lo deban. Pero los que esperan en el Señor tendrán fuerzas como el águila. En Mateo hay una historia en donde una mujer adúltera viene para adorar al Señor y la critican, y Jesús les dice: esta ha hecho lo que debía. Usted y yo estamos en la misma condición de esa mujer, que ante una crisis. ¿Cuál era la crisis de esta mujer? Era una pecadora, era una adúltera, era una mujer que su pecado la ponía en una condición contra la pared, y al estar frente a Jesús no pudo resistir más que caer a sus pies y saber que Jesús le podía perdonar. O como aquella otra mujer que está enferma de años y sabe que Jesús viene, está pasando, y ella se va por detrás de él y toca la orilla de su manto, de su ropa. Jesús siente la virtud que sale de él y pregunta: ¿quién me ha tocado? Aquella mujer está postrada y los discípulos preguntan o le dicen al Señor: Señor, ¿por qué preguntas quién te toca? Mira cuánta aglomeración de gente. Ahí no había distanciamiento social con Jesús. Y mira cuánta gente hay que nos aprieta y tú preguntas quién te tocó. Cualquiera pudo haber sido. Y él dice: no, porque de mí salió virtud. Cuando usted y yo nos atrevemos en crisis a acercarnos a Jesús para derramar lo que tenemos, ungüento o nuestras necesidades, o nos acercamos a Él en medio de una crisis de salud, de Él aún sale virtud el día de hoy.
Y por eso es que Jesús a los que no creían en Él les dijo: generación mala y adúltera y perversa, señalan, demandan señal, pero no les será dada. ¿Por qué? Porque ellos buscaban señales y prodigios en vez de buscar al Señor. Yo le digo hoy a muchas personas: es que yo ya no he ido a la iglesia. Es que no se trata solo de ir a la iglesia o de ir con la iglesia. Se trata de, con la iglesia, buscar al Señor. Usted no debe de ir a la iglesia simplemente por una costumbre de ir a la iglesia. Debemos de buscar juntos como iglesia, porque la iglesia son personas. La iglesia no son estructuras, no son megaconstrucciones, no son microconstrucciones, o no son reuniones como la que hacemos hoy en nuestra casa, en nuestro garage o debajo de un árbol. He visto tantas cosas a lo largo de mi vida cristiana en donde he estado en templos hermosos, majestuosos, construcciones interesantes, bonitas. He estado en templos que han costado millones de quetzales, como también he estado en templos en donde hay 4 barandas o 4 estacas y unos cuantos plásticos o nylon que le llamamos, y una cortina detrás y un púlpito, y a veces ni púlpito, y predicando, porque la iglesia no son estructuras, son personas. Así que nosotros, las personas que a veces atravesamos por crisis, porque las vamos a atravesar, porque las hemos atravesado, y si usted no ha pasado una crisis, puede ser que esté por pasarla, pero debe estar entendida y entendido, hermano y amada hermana, familia, jóvenes, niños, que las crisis lo que hacen es de que también producen fe. Las crisis lo que hacen es que sacan de nosotros lo que hay en el corazón. Y por eso es que ante esas canciones populares que hay, que te amo con todo el corazón, que mi corazón no sé qué, y exaltan tanto al corazón, y se olvidan que la Biblia enseña que el corazón es engañoso y perverso. Hay tantas jovencitas, ¿verdad?, que en la etapa de noviazgo le están, ruegan, mendigan porque el novio les diga: te amo, te amo, te amo con todo el corazón, mi corazón es tuyo. No sabemos ni lo que estamos pidiendo. Por eso es que ante estas circunstancias el salmista sabe que debemos de buscar como iglesia, de buscar como seres humanos a Dios y gustar y ver que Él es bueno. ¿Cuáles son sus crisis? ¿Qué crisis está pasando? Cualquiera que sea la crisis que esté pasando, una de las cosas por las cuales usted y yo podemos responder ante una crisis, y en las crisis hay personas que dicen: ¿dónde está Dios? No lo veo. No veo dónde está Dios. Bueno, hay muchas formas de decir que Dios le podemos percibir o sentir. Y tampoco se trata de sentimientos, lastimosamente tengo que decirles esto, pero a Dios no se le siente. Muchas veces no se le siente. Hay otras personas que sí lo han sentido, yo también lo he sentido muchas veces, pero eso es un asunto que es personal. Y no podemos generalizar que si yo lo sentí, todos lo tuvieron que haber sentido. Eso es algo que depende de nuestra relación con el Señor, a quien yo deseo buscar cada día. Así que, en medio de la crisis, ¿dónde está Dios? Es la pregunta. ¿Dónde está Dios? Hay personas que se han hecho preguntas: ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios cuando mueren tantos niños desnutridos en muchas partes del mundo? Nuestro país está atravesando una circunstancia de inundaciones. Inundaciones hasta la altura de 2 metros, las casas casi debajo del agua. El ganado ha muerto entre el agua y el lodo. Y sin duda alguna, también hemos oído de personas y niños y mujeres embarazadas posiblemente que también han muerto. Y la gente se preguntará: ¿dónde estaba Dios? También quiero responder a esta pregunta. Dios ha estado allí siempre. El problema es que los hombres lo invocan muy tarde, o incluso en medio de una circunstancia
o circunstancias como las que está viviendo el mundo actual, no claman a Él de todos modos, sino que en lugar de clamar a Dios, cierran el puño y le hacen en el rostro a Dios, casi como diciéndole ¿qué? Y entonces, ante la actitud del hombre de esa manera, los hombres no logran ver dónde está Dios. Los poetas dicen que Dios lo puede uno encontrar en la sonrisa de un niño, dicen los cantos, los poetas, que uno lo puede encontrar en los pétalos de una rosa, pero eso sería panteísmo, y Dios no es panteísta. Lo podemos ver en la generosidad de los seres humanos, por supuesto que sí. Jesús mismo dijo: estuve en la cárcel y no me visitasteis, tuve hambre y no me disteis, tuve sed y no me llevaste de beber. Y le preguntaron: Señor, ¿y cuándo estuviste encarcelado que no lo supimos, y tuviste hambre y sed y no? Entonces dijo: por cuanto a uno de estos pequeños lo haces, a mí me lo haces. Uno puede ver al Señor cuando también somos generosos, cuando también otros han sido generosos con nosotros. Ese pez que me trajeron cocinado no es más que la muestra del amor de una persona hacia mí, pero es la muestra del amor de Dios en Él, siendo generoso para que lo transmita para mí y yo pueda decir: gracias, Señor, alabado seas. Y que podemos decir: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado, dice este mismo salmo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Estoy regresando a leer el salmo con el que estamos predicando esta mañana, pero es interesante porque el salmista nos pide que gustemos y que veamos que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Dije algo que dejé inconcluso. Muchas personas, incluso hoy en este tiempo, en las crisis que se están viviendo, no están laborando en lo que se capacitaron. Sé de personas que, teniendo una profesión universitaria, con maestría, con experiencia, están desarrollando otro tipo de actividad. Gustad allí, guste allí y vea allí qué bueno es Dios en medio de esa crisis, en donde usted quisiera verse desarrollándose en su capacitación, en lo que usted fue formado o se formó o le formaron. Pero guste que Dios es bueno. Unos días atrás le comento a mi esposa, haciendo una remembranza. Trabajé para un ministerio paraeclesiástico de la Asociación de Pastores, lo dije ya anteriormente en una prédica que usted puede encontrar en el canal de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Y ahí mencioné que por casi 13 años, por unos pocos meses, no completé 13 años laborando como director técnico, financiero y administrativo de una emisora con programación de mensajes bíblicos y programación cristiana en música cristiana, sin anuncios comerciales. Una emisora totalmente dependiendo de Dios a través de ofrendas. Y durante 13 años vi la mano de Dios. La pregunta es: ¿qué capacidad tenía yo para dirigir una radioemisora? Ninguna. Pero en su gracia Dios me capacitó y fui aprendiendo. Yo venía como un estudiante de medicina a dirigir una radio. ¿Qué tiene que ver la medicina con las comunicaciones? Por supuesto que nada, no tiene ningún parecido. Pero el bien que yo pude hacerle a la raza humana o al género humano a través de la ciencia médica, ahora Dios me permite que a través de las ondas etéreas lleguemos con el Evangelio a cientos de personas. Alguien en cierta oportunidad me dio una profecía y me dijo: tu voz se oirá como trompeta lejos de las fronteras. La emisora no se escuchaba
a mucha distancia. Y conforme fuimos expandiendo sus dominios y los permisos ante el gobierno de mayor potencia, la emisora se escuchó hasta Puerto Madero en México y en todo el suroccidente de nuestro país, y fue una bendición. ¿Por qué menciono esto? Porque en su gracia, en medio, y también pasé crisis en esa experiencia de radio, porque no sabía mucho, pero tuve que aprender a buscar al Señor. En medio de las crisis, ¿dónde está Dios? Fíjense que está tan cerca como nuestra nariz. Lo que pasa es que a veces nosotros no le queremos ver, no le queremos reconocer, y vemos más las crisis, estamos más entretenidos y viendo las circunstancias, como le sucedió a Pedro. Pedro ve venir al maestro caminar sobre el mar de Galilea y pregunta: ¿quién es? Jesús le dice: soy yo. Y le dice: di que yo vaya a ti. Jesús le da la orden y Pedro salta de la barca y camina sobre el mar, aquel mar embravecido y con tempestad. Y cuando Pedro, decimos todos los que interpretamos de alguna manera la escritura, cuando él deja de ver al Señor y pone atención en las tempestades y en el ruido y en el oleaje, se hunde. Cuando los seres humanos ponemos más atención en las crisis que en el Dios al cual muchos dicen: ¿y dónde está?, entonces la crisis lo termina hundiendo. Por eso tenemos que ver al Señor y decir: dichosos, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia, dice otra versión en el verso 8. Probad y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Refúgiese, por favor, refugiémonos en Él. Como en este tiempo de lluvias y de aire frío, usted se refugia, se abriga, refúgiese en Él. Porque los que aprendemos a refugiarnos en Dios, dice la Biblia, bienaventurado, dichoso el hombre que en Él confía. Y el verso 9 sigue diciendo: temed al Señor, vosotros sus santos. ¿Cómo nos trata? Vea la definición que el salmista tiene de quienes confían en Dios. De aquellos que confían en Dios, el salmista dice que somos santos, no que seremos. Confiesa o dice: vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. En otra versión dice: nada les falta a aquellos que le honran. O sea, el temor tiene que ver con la honra. Imagínense que los leoncillos pasan necesidad, crisis. Si usted ha visto los canales de Discovery, la serie de canales Discovery Channel, y usted ve o ve documentales, se habrá dado cuenta que hay muchos seres vivos como los leoncillos que ante la crisis de mucho calor, no hay lluvia en la sabana africana, tienen que emigrar de un lado a otro, y en esa migración los cachorros fuertes pasan la crisis y los cachorros débiles mueren. Yo espero que usted no sea un cachorro débil, sino que sea un cachorro que confía en el Señor, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas y remontarán su vuelo como ellas. Pero dice el salmista: los leoncillos. ¿De qué leoncillos está? Cuando habla de leoncillos, está hablando de los cachorros. Dice: los leoncillos necesitan o pasan necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Tienen hambre, se debilitan. Y así como los leoncillos, que también tienen necesidad y tienen hambre y se debilitan, el ser humano pasa las mismas circunstancias también. Pero los que buscan en el Señor no carecen de ningún bien. Y cuando
leoncillo que necesita y tiene hambre, tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar una presa, y tendrá que salir, y ante el calor y ante las circunstancias sofocantes tendrá que pensar en la estrategia para no fallar en la cacería, porque se ha visto que hay veces que fallan y eso significó que perdieron energía, perdieron algunas libras en esa carrera veloz por atrapar a la presa que les saciará de hambre. Y ustedes dirán, qué mundo tan ingrato, el león se come a la cebra o se come al antílope, pobre el antílope. Pero ese es el círculo de la vida, y Dios lo ha creado así para darle un justo equilibrio a este mundo. Y entonces Dios tendrá también un justo equilibrio para su vida y para mi vida. Así de sencillo. ¿Cuántos días en este tiempo de pandemia usted ha pasado hambre? Que tenga hambre, yo sé que todos tenemos hambre, pero que haya pasado hambre, o sea, pasar hambre significa que no encontró nada que comer. ¿Quién de usted? Por favor, escríbame ahora en este momento. Estamos en vivo. Haga una pregunta o escríbame ahí, yo lo viví. Y también tengo que creer que hay personas que sí pasan hambre, pero son excepciones posiblemente a la regla, porque Dios dice que si los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero más los que buscan al Señor, así como el hombre busca a Dios, en este caso la analogía que está haciendo el salmista es, si el leoncillo padece de hambre y necesidad de hambre, tendrá que salir a buscar, y encuentra, y caza, y come, así como él sale y busca, e incluso hasta puede perder sus últimas energías para encontrar el alimento. Así usted y yo estamos llamados en el día de hoy a salir y buscar en el Señor nuestra fuerza, porque hemos estado débiles. Salga y busque fuerzas en Él. ¿Se ha sentido débil? Busque en Él, clame a Él. No solo piense, ¿cuándo irán a abrir nuestra congregación? ¿Usted está haciéndolo? No solo dependa de una reunión de domingo, que por cierto, quiero decirles, en menos de 15 días nosotros estaremos volviendo nuevamente a nuestras reuniones normales de domingo. Las seguiremos transmitiendo, Dios mediante, a través de las redes sociales. Ya no será en este ambiente de nuestro hogar, sino será en el ambiente de la congregación. Usted está invitado para que juntos hagamos lo que el salmista nos está sugiriendo, y más que sugerencia, nos está diciendo que es lo que nos conviene, que busquemos al Señor, porque si solo lo buscamos, no tendremos falta de ningún bien. Venid, hijos, sigue diciendo, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ya dijimos, muchos son los que deseamos ver días y ver el bien. Maneras de buscar a Dios, veamos maneras de buscar a Dios. Los beneficios de buscar a Dios son maravillosos, amados. La Biblia nos dice, los que buscan a Jehová, entonces ya lo vemos aquí, el primer beneficio. La primera manera de buscar a Dios en medio de la crisis es Salmo 34:10. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero eso significa que no seremos llevados por inercia, de manera accidental, a una relación especial con Dios. El secreto para desarrollar una intimidad con Dios es actuar decididamente, teniendo ese fin en mente. ¿Cuál? Buscar al Señor.
Como dice en Primera de Crónicas 22:19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a vuestro Dios. Es interesante que la Escritura nos dice esto en Crónicas. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová nuestro Dios. ¿Dónde está Dios? Está en el deseo de nuestro corazón, está en el deseo de nuestro ánimo, está en nuestro ánimo, está en su ánimo buscar a Dios. Por eso que hay muchas personas que cuando dicen, es que no encontré a Dios, no lo encuentro, no me habla Dios, porque depende de su corazón, porque depende de su ánimo, porque depende de su entendimiento, porque depende de su relación íntima con el Señor, de lo significativo que es para usted vivir y tener una relación con Él. La Biblia es la estrecha relación que tenemos con Dios. No es a través del aire, no es a través de las cosas. Las cosas creadas dan testimonio de Él, y porque fueron creadas por Él y para Él. Y el hombre no tendrá excusa de que no exista Dios, o que dónde está Dios en medio de esta crisis. Vean, hoy yo tengo un día tal vez no tan soleado, pero ya vimos la luz del día. Y eso es para pensar en lo que la Escritura dice. Miren, este mundo no estuviera tan asustado, pero les voy a decir por qué está asustado. Unos dicen que el Señor ya va a venir. Otros casi aseguramos de decir que todavía no está por venir. Que incluso pues casi más seguro que vamos a morir y no vamos a ver volver al Señor. Porque Él incluso podría tardar 3000 años más si quisiera. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No estoy dando ninguna conclusión, no estoy dando ninguna revelación como lo que sucede hoy. Simplemente es, pongamos sentido a lo que, si usted conoce la Biblia, pongámosle sentido. Vea, ¿por qué el mundo está tan asustado? Lo que está pasando, ¿qué dice la Biblia que es? Son señales de que el Señor ya viene. Sí, pero ¿son qué dicen? ¿Son señales de que Él viene? Sí. ¿Él va a volver? Sí, Él dijo que va a volver. Yo lo creo. Pero ¿por qué en cierto modo digo, pero falta que venga? Porque el mundo está en este momento, está en este tiempo clamando porque Él venga, o está clamando más que porque Él venga, porque nosotros los cristianos nos hagamos evidentes en medio de la sociedad. Espero que dentro de todo el vandalismo que surgió ayer en nuestro país, en donde se quemó el Congreso de la República o parte del Congreso de la República y documentos importantes, no hayan habido pseudo cristianos, porque entonces no le estamos dando a la nación la oportunidad de escuchar el mensaje de esperanza. Unos en un evento pacífico y otros en un vandalismo desatado. Aún en esta ciudad donde vivimos, que es la segunda ciudad en importancia de Guatemala, también hubo incidentes. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Dice la Biblia que nosotros somos luz. Entonces salgamos a brillar. ¿Cómo hay que salir a brillar? ¿Predicando el Evangelio? Sí, pero no todos son predicadores. Entonces, ¿cómo? Con su buen testimonio. Que allí en donde usted tiene negocio, usted sea luz. Que en lugar de que usted robe, bendiga. Que en lugar de que usted dé libras de 14 onzas, dé libras de 16 onzas. Como me dijo mi hermano, ¿cierto? Pero pastor, ¿qué hago si el quintal que uno compra de 100 libras viene de 94? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vende las 94 como libra completa y tendrás la recompensa de Dios, que es justo, al que es íntegro. Amados hermanos, la palabra es maravillosa. La Biblia, que fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo, es el manual de nuestra guianza en esta tierra. Pero ¿saben ustedes por qué el mundo entonces está asustado ante las circunstancias de
perdió Donald Trump. Nuestro presidente y vicepresidente están en una polémica. El Congreso fue asaltado. Las circunstancias que usted vive son difíciles. La enfermedad que tiene es incurable. Pero ¿por qué el mundo está en esa condición? ¿Y por qué muchos cristianos incluso están sumidos en un temor? Por el desconocimiento total de lo que la Biblia ya dijo. Si los cristianos estuviésemos enterados de lo que Dios ya dijo, usted y yo tendríamos paz en medio de la crisis. Por eso es que la manera en que usted encuentra paz en medio de una crisis es cuando usted dice como el salmista: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pregunto, ¿quiere usted conocer mejor y hablar mejor acerca de las promesas que Dios tiene? Tenemos que entonces conocer mucho más su palabra. Porque la palabra de Dios muestra para usted y para mí la verdad absoluta. Por ahí hay filósofos, por ahí hay posiciones en donde no hay absolutos, dicen. No hay absolutos. No hay absolutos porque la gente no quiere vivir agradando a Dios. Pero hay absolutos. El absoluto de Dios creó al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza. Y los creó varón y varona, hombre y mujer. Hizo una institución llamada matrimonio. La iglesia, Dios la creó, Dios la instituyó, y contra ella ni las puertas del Hades prevalecerán. Y encuentro predicadores que están tan asustados que es que la iglesia va a ser perseguida, y como eso es lo que dice la nueva era y el nuevo orden, y el nuevo presidente de Estados Unidos va a perseguir a la iglesia. Y yo le diría, pues si usted vive en Estados Unidos, preocúpese, pero si usted vive acá, deje de preocuparse. ¿Qué necesidad no tiene? Y lo otro es, posiblemente sus propias crisis ya lo tengan a usted sumido en una preocupación, porque usted no quiere aprender a descansar en el Señor. De manera que los que queremos, los que estamos deseosos de conocer al Señor y de gustar y ver que bueno es Dios, Él mostrará siempre y nos dará siempre una respuesta en medio de nuestras crisis. De manera parecida, si usted quiere buscar a Dios, entonces mi consejo es: abra su Biblia para conocer más acerca de la persona de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Y quiere conocer usted más acerca del corazón engañoso del hombre? Abra su Biblia. Cuando se produce esa intimidad entre usted y las Escrituras, las barreras de la ignorancia entonces van a desaparecer. Por ahí hay un anuncio en el país, y no sé quién lo escribió, pero el pueblo que lee, ¿qué dice? Es un pueblo que se desarrolla, que crece. Así que hay países, hay gobiernos y gobernantes que están interesados en que usted no sepa ni leer ni escribir, porque mientras más ignorante el pueblo, más subyugado vivirá. Ahora, lo que le digo no es un mensaje comunista, es un mensaje de justicia, es un mensaje del bien que Dios quiere hacer. Y tampoco estoy hablando de la justicia de la teología de la liberación, en donde le quitamos al rico para darle al pobre. No, porque al pobre hay que enseñarle a que trabaje. Hay gente que es pobre porque quiere ser pobre. Al pobre no hay que darle siempre todo. Al pobre hay que enseñarle a pescar. Pero hay gente que a veces al pobre le da el pescado ya cocinado, como me lo trajeron a mí. No es la misma relación que guarda lo que estoy diciendo con ese pescado que me trajeron hace unos días, pero al pobre hay que darle la caña y el hilo y la carnada, y hay que llevarlo a la orilla del río o a la orilla del lago o del mar para que aprenda a pescar. Mi esposa dirige el ministerio de mujeres en la iglesia,
denominado mujer virtuosa, pensando en las virtudes que una mujer tiene, pero que también muchas mujeres a veces desconocen sus dones y sus virtudes. Y hemos encontrado en medio de este ministerio de mujeres a mujeres que aprendieron a cocinar cierta comida que se les enseñó en una reunión. Después de una enseñanza, de una prédica, se les enseñó una receta y la degustaron todas. Y algunas vinieron solo por comer. La verdad, tristemente, solo vinieron por comer. Otras porque querían aprender. Pero esas que aprendieron, no solo lo hicieron en casa, sino que luego lo produjeron en cantidad y salieron a vender. Esa es la idea. Esa es la idea de mujer virtuosa. De enseñarle a las mujeres los dones y talentos que tienen para que en medio de una crisis económica hagan lo que la mujer virtuosa hace. Sabe negociar, hace con sus manos, sabe tejer, viste a sus hijos con dobles prendas. Es una mujer que tiene tanto de qué aprenderse en la Escritura. Y recuérdense que ese capítulo 31 de Proverbios ni siquiera fue escrito para las mujeres, fue escrito para un hijo, porque la madre dice: papadito chulo, mijo, que eres una buena mujer, estas deben de ser las virtudes que debe poseer tu futura esposa. No es esa que solo es café instantáneo, sopa instantánea, China food, todo, solo echar. Es que aprenda a hacer tortillas, que sepa lavar, como decía la canción de mi infancia, que sepa lavar, que sepa planchar, que sepa coser. Amados hermanos, es interesante que las personas viven sus crisis por desconocimiento de la verdad. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Así que en medio de una crisis, o los que padecen crisis, las están padeciendo por la ignorancia de la palabra. Número 1, busque en la palabra dónde está la respuesta. 2, la oración. Todos nosotros tenemos una lista de oración en la vida, o tenemos listas que posiblemente sin haberlas escrito tenemos un listado. Dese cuenta, cuando usted y yo oramos, tenemos una lista por las peticiones que tenemos, que por esto, que por el otro, que esto, que el otro. Oramos en realidad en base a nuestras necesidades, y tenemos montones de necesidades, y a veces hasta hay otras personas que nos dicen que oremos por ellos. Hay personas que incluso hasta desde otro país nos pueden decir: ore por mí, tengo una petición de oración, ¿podría orar por mí? Así que tenemos que estar abiertos, no solo a descubrir que somos nosotros los responsables en buscar a Dios. En medio de la crisis, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? En su palabra, número 1. Número 2, usted lo encuentra en medio de la relación, cuando usted ora al Señor, cuando usted entra en esa relación de oración, cuando usted entra en esa relación en respuesta a lo que Jesús dice: venid en pos de mí. Venid en pos de mí también quiere decir: síganme, y síganme en las cosas que han aprendido de mí y que hemos aprendido de Jesús. Que Jesús oraba, dice la Escritura, Marcos, Lucas, dicen que no había rayado el alba, no había ni amanecido, cuando ya Jesús estaba orando con el Padre. Esa es la relación en la que nosotros veremos que en medio de las crisis no hay mejor crisis que se pueda pasar orando. O sea, las mejores crisis se deben de pasar orando. Las peores crisis de los hombres son aquellas donde ni abren Biblia y no oran. ¿Quiere usted saber dónde encontrar a Dios en medio de la crisis? Cuando usted abre su Biblia y cuando usted ora. 3, cuando usted le adora. Por eso el salmista inicia el versículo 1
En este salmo inicia: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de lluvia, tiempo de sol, tiempo de viento, tiempo de desierto, tiempo de falta de economía, falta de salud, tiempo de conflictos matrimoniales, tiempo en donde no hay trabajo, en todo tiempo. En todo tiempo. No está hablando de ya es hora que termine el mensaje. No, está hablando del tiempo, de las circunstancias que todos los hombres hemos de vivir. Recuerde algo interesante. Aprendí esto hace unos días con el doctor Samuel Berberian. Él dice: circunstancias habrán. Todos los hombres viviremos circunstancias. Le hicieron una pregunta al doctor Berberian y desarrolló el tema sobre cómo ministraba Pablo en tiempos de crisis. Es interesante que cuando yo escuché este mensaje del doctor Berberian, ya había pedido que nos hicieran el anuncio que usted vio estos días en las redes. En la crisis, ¿dónde está Dios? Y le preguntaron a él: ¿cómo hizo Pablo para ministrar? ¿Cómo hizo Pablo en su ministerio para ministrar en crisis? El doctor Berberian decía: pues Pablo no tuvo nunca su ministerio. Pablo tuvo un encargo de parte de Dios. Y cuando tenemos un encargo de parte de Dios, él decía: hay que obedecer al Señor, al jefe, dice él. Bien. Pero por el otro lado, él decía que las circunstancias que Pablo pudo haber vivido, que fueron difíciles, no lo doblegaron, porque él sabía que tenía un encargo. Y es como el soldado que se le encarga ir a tal lugar, no importando qué tenga que pasar. Y si tiene que dar la vida por la misión que debe de desarrollar, está decidido a hacerlo. Usted y yo, entonces, las crisis son esa misión extra que Dios ha puesto en nuestra vida para que nuestro carácter se desarrolle. Hay personas que a veces, como le dije a un hermano ayer, hay personas que bromean fuerte, que bromean duro. He estado en Cuba muchos años, o entre ellos por mucho tiempo, y el cubano pareciera que está ofendiendo cuando habla, pareciera. Pero su tono es así: oye chico, ¿y qué te pasa a ti? Y uno se le está reclamando, pero así hablan ellos. Y hay personas que a veces ante una exhortación pastoral se ofenden. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido ofendidos. ¿Cuántos piensan que yo de este lado y usted allá? Ustedes piensan que yo los estoy regañando o que estoy molesto con alguno de ustedes. No tengo ningún problema con ninguno de ustedes. Lo único que sí tengo es la claridad de que tengo encomendada una tarea de parte de Dios para que usted, en medio de sus crisis, no pregunte ¿dónde está Dios? Sino tenga la respuesta: en medio de esta crisis, yo sí sé dónde está Dios. ¿Dónde está? En su palabra. ¿Dónde está? En mi relación con Él cuando oro y Él me oye y yo le escucho. Porque orar también no solo es que usted hable. Hay gente que solo habla. Dicen los expertos que los hombres tienen 16,000 palabras al día y las mujeres 30,000. Los hombres se las acaban en un día de trabajo y las mujeres pasan el día y no terminan. No es solo hablar, es también escuchar a Dios en medio de la oración. Y cuando usted entonces habló con Él, deje que Él también le hable. Deje que le hable. Le hablará por medio de su palabra, porque es la profecía más segura que tenemos. Y por el otro lado, en tercer lugar, adórele. No esté en su casa simplemente cantando más allá del sol, como un canto de desesperanza de que bueno, un día se morirá y más allá del sol. No solo cante más allá del sol, cante también alabanzas de júbilo, de regocijo. No solo adore cuando está en la iglesia, no solo adore cuando esté con los hermanos de la iglesia,
sino mantenga una actitud de un corazón hambriento de alabarle y de adorarle. Cuando le adore, también pregúntele: ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hacer en mi vida a través de mí? ¿Qué quieres hacer en mí y a través de mí? Esté siempre dispuesto para escucharle cuando lee la Biblia, cuando ora al Señor y cuando le adore. Esté siempre dispuesto a escucharle en su vida. Y entonces las cosas marcharán mucho mejor. Aunque, como dicen por allí, aunque nos esté lloviendo sobre mojado, las cosas podrán ser diferentes. Vayamos a otro texto que tengo allí para que leamos juntos esta mañana. El Salmo 37:4. Pensemos en lo que dijimos ya. Los resultados de buscar a Dios. Ahora veamos los resultados de buscar a Dios. En medio de la crisis, ¿dónde está Dios? En su palabra, cuando usted ora y cuando le alaba. ¿Y cuáles son los resultados de buscar a Dios? Preguntémonos ahora. Los resultados de buscar a Dios son: no tendremos falta de ningún bien. Número 1. El Salmo 37:4 nos dice de la siguiente manera. Vea lo que dice el Salmo 37:4. Busco este salmo, que por cierto no me quiere. Voy a pedir que alguien me asista con el Salmo 37:4. Gracias. Dice: pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Vale la pena leer el contexto del capítulo. Está hablando acerca de que no nos impacientemos. Está hablando acerca de que esperemos en el Señor. Y entonces dice: porque asimismo tu delicia, pon a sí mismo tu delicia en Jehová. O como dice la versión Reina Valera: deleítate a sí mismo en el Señor o en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Es interesante cómo el Señor entonces nos quiere siempre bendecir en su palabra. Este hermoso Salmo 37:4 es una hermosura encontrar en él también las delicias que podemos encontrar en su palabra. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos, dice la versión Dios habla hoy. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos, dice esta otra versión. Pero hay algo que hacer también cuando estamos delante del Señor, buscándole y esperando en Él, orando y alabándole. Una de las cosas que vale la pena hacer cuando oramos al Señor es guardar silencio. Este salmo lo dice en el verso 7. Dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, hoy en día podríamos decir que todos los que prosperan hacen maldades. Pues no necesariamente. Pero el salmista dice aquí: no te impacientes, no te alteres, no te irrites, dice otra versión. No te molestes con los que triunfan en la vida. ¿Le ha pasado a usted? A todos los cristianos en algún momento nos ha pasado el hecho de ver que somos creyentes, hemos dedicado nuestra vida al Señor, nos hemos entregado al Señor con todo nuestro corazón, y vemos que los que no buscan al Señor, que viven desordenadamente, tienen todo y que triunfan en la vida. Le pasa a nuestros jóvenes universitarios, a nuestros jóvenes estudiantes. Se gradúan con los mejores honores y luego no encuentran un trabajo.
y se desesperan. No se impacienten. No maquinen como los malvados, no piensen como ellos. Entonces, de nada me ha servido, dijo Asaf, Salmo 73, de nada me ha servido guardarme para ti, Señor, si miro a los que prosperan y obtienen todo lo que quieren, y yo, que me he guardado para ti, ¿qué pasó? No hay nada de lo que pido, no sucede nada de lo que pido. Entonces dice el salmista que Él hará justicia, para que la justicia de Dios resplandezca como el alba por causa de los que le aman, de los que le temen. Voy terminando. ¿Cómo tendremos éxito en medio de una crisis? Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 21 nos ofrece el ejemplo. Es el ejemplo de Zacarías, el rey. Y en este pasaje nos dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Cuál es la clave? En medio de una crisis, emprender una búsqueda de Dios en su casa. La pregunta es: ¿cómo le está haciendo usted? ¿Cómo le estoy haciendo yo si solo en casa nos estamos? Y es bíblico. Entra a tu aposento, ora al Señor, pero también está la necesidad de buscar al Señor en su casa, con los hermanos. ¿Qué pasa con los dones que los hermanos tienen dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo? No están llegando, no están fluyendo. ¿Es preocupante? En cierto modo sí. Porque entonces los cristianos no estamos siendo edificados en base a los dones del Espíritu Santo, dados por Dios según su palabra. Y entonces algunos estamos guardándonos los dones. Por eso hace unos días que el Señor me hacía decir por este medio que Él quería sanar a muchas personas. Recibir testimonio de una persona que me dijo esta frase: recibí la palabra de sanidad. Ok, esta mañana reciba usted también la palabra de Dios de que Él dice que Él tiene bien para su vida, y lo tiene para los que temen, lo tiene para los que buscan. Y el sacerdote, y el rey Zacarías, en tiempos de Crónicas, dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa. Fíjense, en todo lo que emprendió, era un colaborador en la casa de Dios, en las cosas del reino. Usted es otra de las cosas que también debe de hacer junto a mí, o juntos debemos de hacer esto. Juntos debemos de servir en la casa del Señor. Y de servir en la casa del Señor no tiene que ver solamente con ser un diácono o un servidor o que alcance algo, sino estar dispuestos en toda una diligencia de servicio a la casa de Dios, pero también al pueblo de Dios. Y este hombre, Zacarías, dice que en todo emprendió en la casa de Dios. Y dice que lo hizo no de acuerdo a lo que él sentía, no de acuerdo a la tradición evangélica, lo hizo de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué dice? Y fue prosperado. Igualmente, el Señor le dijo a Josué un día que obedeciera el libro de la ley, que meditara en él, en la palabra de Dios, y entonces él llegaría a entender sus caminos y su voluntad. Por eso Josué 1:7 y 8 es un pasaje conocido por muchos, ¿verdad? El principio es que al meditar la palabra de Dios, llegamos a entender sus caminos, llegamos a conocer su voluntad, llegamos a tener una mejor relación profunda con Dios. Si conocemos más a Dios, haremos decisiones correctas, en número y cada vez mayores, y entonces veremos que nuestro camino prosperará.
prosperará. Por otro lado, buscar a Dios implica que estemos contentos. Sabremos lo que es contentamiento al buscar a Dios. Por la experiencia que pasó David en el desierto, sabía lo que era desear con fervor o con vehemencia el agua. O sea, para los que nunca hemos estado en un desierto, no entendemos lo que es realmente tener sed. A veces tenemos sed porque es algo natural en el hombre, pero para los que han dejado de tomar agua por días, dicen que el hombre puede pasar hasta 10 días sin comer, pero sin beber no puede pasar más de 3 días. Y David sabía lo que era tener sed. Por eso usó la imagen de la sed en el Salmo 63:1, para expresar la ansiedad con la que él buscaba al Señor. En el verso 5 de ese salmo, él expresa un genuino y profundo contentamiento cuando dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Miren la comparación que él hace en su búsqueda de Dios, en que su alma sea saciada, sus labios sean llenos de júbilo al alabarlo. Y es que el corazón de David, como una persona que buscaba con afán al Señor, es interesante. Por eso Dios le llama, que como él, no hubo un hombre. Dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Concluyo. No sé cuáles sean sus circunstancias, no sé cuáles sean sus crisis, pero cualquiera que sea, empiece a buscarlo a partir de hoy. Si usted lo ha dejado de hacer, empiece hoy. No hay experiencia más emocionante, no hay nada más emocionante, y yo se lo puedo decir como testimonio, el de buscar a Dios, el de rodearnos, el de danzar y el de buscar al Señor y tener una comunión con Él. Nunca encontraré en ninguna relación con un ser humano la paz que Dios sí me puede dar cuando me acerco ante Él, cuando vengo a su presencia, cuando le busco. Su presencia me llena. Él es toda mi satisfacción. Nunca el espíritu del hombre podrá estar satisfecho con cosas, con bienes. Hoy escuchaba el testimonio de un hombre, un joven, que a sus 25 años de edad, al mes ganaba $40,000. En el segundo mes de su trabajo compró su carro, un carro deportivo que le costó $50,000, y vivió como quiso, hijo de cristianos genuinos, pero él se desvió y logró todo lo que quiso. Se desvió de la fe porque obtuvo lo que quería, pero al paso de los años se percató que su alma estaba vacía, y al despertar un día se dio cuenta que su madre seguía clamando a Dios por él. Así que decide volverse al Señor, y ahora, cada día que despierta, anima a otros que salgan del espiritismo, que salgan de las drogas, que salgan de la ouija, que salgan de todo tipo de maldición de las tinieblas. Y hoy podemos decir lo mismo. Ninguna cosa se puede comparar con la búsqueda de Dios. ¿Dónde está Dios en medio de su crisis? Si usted me dice que no está, que no lo ha encontrado, sencillo. Usted no está leyendo su Biblia, usted no está orando, usted no está alabando, usted no está dando gracias a Dios en todas circunstancias. Pablo dijo que en toda circunstancia debíamos de alabar al Señor. David no lo dice: en todo tiempo alabaré al Señor, y en mi boca estará de continuo su alabanza. Comienza hoy.
comience con un plan de lectura. Comience por obedecer lo que lee. Comience por seguirle. Y continúe por anhelar buscar al Señor junto a otros cristianos. Busque, congréguese, obedezca al Señor. ¿Sabe por qué algunos incluso entran cantidades de dinero a sus bolsillos, pero por otro lado salen? Porque no practican los principios de Dios, no practican lo que la Biblia enseña, y aunque esas cosas tal vez sí las saben. Echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo Él te las volverá a dar. Siempre correctamente, una relación correcta con el Señor. El escritor a los Hebreos dice que esta leve y momentánea crisis, diré yo ahora, le cambiaré tribulación por crisis, que esta leve y momentánea crisis producirá en vosotros un peso excelente de gloria. Las crisis son momentáneas y producirán un peso de su gloria. Espero que usted experimente y en breve tiempo usted pueda testificar de que en medio de la crisis usted pudo ser fortalecido por el Señor. Y pudo también decir, como el salmista nos enseñó esta mañana en el salmo que hemos leído. Es interesante que el salmista nos deja entrever la importancia de confiar en Dios. Leeré para finalizar el Salmo 34 nuevamente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloría mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, escuche esto, es interesante, verso 5. Los que miraron a Él, los que confían en Dios, fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus crisis. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová y vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Usted tiene falta de algún bien? Quizás sea porque no busca, pero si usted le busca, no tendrá falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme y temed a Jehová y os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Jehová, dice el verso final, redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confíen. Señor, te doy gracias por esta palabra. Llévala al corazón de tus hijos, de tus hijas y de los que en crisis están, Señor, esperando en ti. Y concédeles, Señor, entender que bueno es Jehová y que gustemos de Él y de su presencia, porque el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. Gracias. Amén. Bendiciones. Esperamos contar con su contacto a través de las redes en una próxima audición y particularmente en el próximo culto que tendremos a Dios a través de este sistema. Estamos teniendo un culto a Dios esta mañana. A Él le hemos rendido todo este tiempo y esperando que usted también le haya rendido culto ahí donde usted está. Alabe al Señor con sus labios. Recuerde, abra su Biblia, ore, adórele
Y en medio de esas crisis que usted tenga, sabrá que Dios tiene un bien para usted. El Señor le hará bien a los que le buscan. Bendiciones.